amor, te voy a hacer un resumen de la materia cortito de lo que por lo menos yo pude leer de tu cuaderno. Lo primero, bueno, que dice que las fuerzas se determinan con la letra F, se abrevian con la letra F y se miden en Newton. Se pueden medir en Newton o kilogramos por metros partido por segundo al cuadrado, que es la masa por la fuerza de gravedad. Esa es la unidad. Entonces, después te dice que las fuerzas se pueden medir con un instrumento que se llama dinamómetro, que lo inventó Newton, ¿ya? Y aquí empieza a hablar sobre los tipos de fuerza. Te dice que hay una fuerza de roce y que la fuerza de roce es contraria al movimiento. Y por ejemplo, aquí tenemos un objeto, supongamos que una caja pesada, en donde cuando tú le aplicas una fuerza en este sentido a la derecha para que ésta realice un movimiento, se produce una fuerza de roce que es contraria al movimiento, es en el sentido contrario al movimiento. La fuerza del movimiento se llama, se asigna con la letra F nomás, y la fuerza de roce con la F y una R de fuerza de roce. A este dibujito que hacemos nosotros, a esta representación del objeto con las fuerzas que interactúan en el objeto, se llama DCL o diagrama de cuerpo libre. Entonces a ti a veces te pueden hacer que tú dibujes un diagrama de cuerpo libre, como un ejemplo que tiene en tu cuaderno que dice: si un ciclista se desplaza aplicando una fuerza de 200 newton y la superficie se opone con 50 newton, te dice primero que recopiles los datos y después que haga un diagrama de cuerpo libre. Entonces los datos serían que la fuerza del movimiento sería de 200 newton y la fuerza de roce serían de 50 newton. Entonces el diagrama de cuerpo libre sería el objeto, que sería la bicicleta. No hay para qué dibujar la bicicleta, sino que se dibuja como un objeto. Ahí estaría la fuerza de 200 newton del ciclista para avanzar. Y esto sería la fuerza de roce, que serían los 50 newton en sentido contrario al movimiento. ¿Ya? Después te habla sobre la masa. Te dice que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo o un material. Y la masa se mide en kilogramos. ¿Ya? Entonces después te da unos ejercicios de convertir. Por ejemplo, convertir 600 gramos a kilogramos. Entonces lo que tenemos que saber nosotros es que la masa, bueno, aquí nosotros tenemos que la unidad de medida en realidad de la masa podría ser los gramos. Y cuando nosotros completamos 1000 gramos, eso equivale a 1 kilogramo. Lo mismo, cuando la masa es más pequeña que los gramos, podríamos decir miligramos, porque te menciona eso en algunos ejercicios. Entonces hay que saber, la unidad base son los gramos y cuando van creciendo se llaman kilogramos. Cuando va siendo más pequeño que un gramo sería miligramos. Y otra cosa importante, que 1000 miligramos equivalen a 1 gramo y 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Ya esas son como algunas equivalencias que uno tiene que conocer, ¿ya? Para después hacer otro ejercicio. Entonces te dice convertir 600 gramos a kilogramos. Nosotros lo podemos hacer con la regla de 3 simple. ¿Cómo? Decir, 600 gramos equivalen a cuántos kilogramos, a X, porque nosotros queremos calcular eso. Entonces decimos, conociendo nosotros que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo, podríamos sacar la regla de 3 simple. Sería 600 por 1 dividido 1000. 600 por 1 dividido 1000 y me da 0,6 gramos. ¿Ya? Y ahí podemos sacar la conversión. La otra sería, hay otro ejercicio que dice convertir 800 miligramos a kilogramos. Fíjate, según lo que habíamos anotado aquí, tenemos 800 miligramos y queremos convertirlo a kilogramos. Entonces vamos a tener que convertir de aquí a acá y de aquí a acá primero. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. 800 miligramos equivalen a ¿cuántos gramos? No sabemos, porque primero tenemos que convertir de miligramos a gramos. Entonces, 800 miligramos equivalen a X gramos, todavía no sabemos cuánto. Pero sabemos que 1000 miligramos equivalen a 1 gramo. Entonces aplicamos la regla de 3 simple. 800 por 1 dividido 1000.
800 por 1 dividido 1000 me da 0,8 gramos. Entonces ya sabemos que 800 miligramos equivalen a 0,8 gramos. O sea, de lo que teníamos aquí en miligramos, ahora ya lo tenemos en gramos. Ahora que lo tenemos aquí, ya podríamos pasarlo a kilogramos. Fíjate, ahí dice 0,8 gramos. Entonces, ahora, esos 0,8 gramos, ¿cuántos kilogramos son? Lo tenemos en X porque no sabemos cuántos son. Pero nosotros sabemos que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Entonces lo anotamos ahí. 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Entonces decimos 0,8 por 1 dividido 1000. Ahí está, 0,8 por 1 dividido 1000. Lo anotamos en la calculadora y nos da 8 por 10 elevado a la menos 4, que es el resultado que le da el profesor. Eso está anotado en notación científica. 8 por 10 elevado a la menos 4 significa que antes de ese 8 que está ahí hay 4 ceros. Entonces yo te lo anoté aquí abajito. 1, 2, 3, 4 y después anoté el 8. Y ahí después del primer cero se pone la coma. Entonces ese sería el resultado del ejercicio. Podría ser ese o ese que está ahí. 8 por 10 elevado a la 4 kilogramos. Kilogramos. Y siempre tienes que tener consciente de esta equivalencia. Esta. 1000 miligramos equivalen a 1 gramo. Y la otra sería que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Entonces uno teniendo en cuenta eso puede convertir y resolver los ejercicios. Ya mi amor, te voy a mandar una fotito de esto igual.